Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Yo soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismecito, curiosidades y por supuesto, mucha diversión. Hoy amigos el tema principal es Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que aunque ya no estén en la pantalla juntos bueno, al menos no con la misma frecuencia, siguen dando mucho de qué hablar. Y es que para quienes no lo sepan, Hande ha revelado algo muy interesante sobre su relación con Kerem, algo que involucra deporte y que hacen juntos cada mañana. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles jugosos, secretos de belleza y un poquito de envidia sana, ya verán. Antes de empezar, ya saben, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y así no se pierden ni un solo chisme. También, si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho. Ahora sí, sin más preámbulos, a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Bueno, para empezar, tenemos que recordar que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas y comentadas en el mundo del entretenimiento. Empezaron a salir durante el rodaje de Love is in the Air, y la química que veíamos en la pantalla era real. Su relación era un secreto a voces, pero eventualmente la hicieron pública, y todo el mundo se enamoró de ellos. Fotos juntos, declaraciones de amor, eran la pareja perfecta. Desde cenas románticas hasta viajes exóticos, su amor parecía sacado de un cuento de hadas moderno. Compartían momentos especiales con sus fans, ya sea en redes sociales o en eventos públicos, y la admiración mutua era palpable. Su complicidad era innegable y la forma en que se miraban, como nos hacían suspirar. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo de la farándula, la relación llegó a su fin. Aunque los detalles de la ruptura se mantuvieron en gran medida en privado, los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y, como suele suceder, de la presión mediática. Lo cierto es que con el tiempo ambos tomaron caminos separados, pero dejaron una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La noticia de la separación, por supuesto, generó una ola de tristeza y decepción entre los fans, quienes habían soñado con un final de cuento de hadas para esta pareja de ensueño. Aunque ya no están juntos, el cariño del público por ambos sigue intacto, y cada movimiento de cada uno es analizado al detalle. La gente sigue mostrando un gran interés por sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública, es objeto de escrutinio y debate. Los fans buscan pistas, indicios, cualquier señal que les permita entender un poco mejor la vida de sus ídolos. La nostalgia por la pareja que formaron sigue presente, y muchos recuerdan con cariño los momentos que compartieron juntos. Y es aquí donde entran en juego las recientes declaraciones de Hande. En una entrevista, le preguntaron sobre su rutina diaria, sobre sus hábitos saludables, y sorpresa, Hande reveló algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Resulta que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem hacen deporte juntos cada mañana. Sí, lo escucharon bien. Imagínense la escena, el sol saliendo, la brisa fresca, y Hande y Kerem compartiendo un entrenamiento matutino. Romántico y saludable. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pueden dos exparejas mantener una rutina tan cercana? Pues, según las declaraciones de Hande, la clave está en la amistad y en el respeto mutuo. Al parecer, después de la ruptura, ambos decidieron mantener una relación de amistad, basada en el cariño y la admiración que se tienen. Y obviamente en la pasión por el deporte. Es admirable la madurez que han demostrado, al priorizar el bienestar emocional y la amistad por encima de cualquier resentimiento. Es importante recordar que las rupturas amorosas son complejas y dolorosas, y cada persona reacciona de manera diferente. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, parece que ambos han logrado superar esa etapa y han construido una relación basada en el respeto y el compañerismo. Es un claro ejemplo de cómo es posible mantener una conexión positiva con una expareja, siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes y se establezcan límites claros. Pero, ¿qué tipo de deporte hacen juntos? Hande no entró en muchos detalles específicos, pero sí mencionó que suelen practicar actividades al aire libre como correr, hacer yoga y, en ocasiones, ir al gimnasio.
También se sabe que Ande es fanática del Pilates, así que es muy probable que esta disciplina también forme parte de su rutina matutina. Imaginen entonces un poco de cardio para activar el cuerpo, luego un poco de estiramientos y yoga para relajar la mente, y Pilates para fortalecer el cuerpo. Una combinación perfecta. La elección de estas actividades al aire libre sugiere que Ande y Kerem valoran el contacto con la naturaleza y el bienestar integral. El running es una excelente manera de quemar calorías, mejorar la salud cardiovascular y liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad. El yoga, por su parte, combina ejercicios físicos con técnicas de respiración y meditación, lo que ayuda a reducir el estrés, mejorar la flexibilidad y la concentración. El Pilates, como mencionamos, es ideal para fortalecer el cuerpo, mejorar la postura y tonificar los músculos. Lo que sí es seguro es que esta rutina deportiva es parte fundamental del secreto de Ande para mantenerse en forma y radiante. Y es que todos sabemos que Ande es una de las mujeres más hermosas de Turquía, con una piel impecable y una figura envidiable. Y aunque la genética juega un papel importante, el deporte es un factor clave para lograr ese brillo y esa vitalidad. Además, la disciplina y la constancia en la práctica deportiva son fundamentales para mantener una buena salud física y mental. ¿Pero por qué es tan importante el deporte? Además de los beneficios físicos como la pérdida de peso, el aumento de masa muscular y la mejora de la salud cardiovascular, el deporte también tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. El ejercicio libera endorfinas, las hormonas de la felicidad, que nos ayudan a reducir el estrés, a mejorar el estado de ánimo y a sentirnos más enérgicos y positivos. Así que hacer deporte con tu ex, o con quien sea, puede ser muy beneficioso. El deporte es una herramienta poderosa para combatir la ansiedad y la depresión. La práctica regular de ejercicio físico ayuda a regular los niveles de neurotransmisores en el cerebro, como la serotonina y la dopamina, que están relacionados con el bienestar emocional. Además, el deporte nos permite desconectar de las preocupaciones diarias, concentrarnos en el presente y fortalecer nuestra autoestima. La sensación de logro que experimentamos al superar nuestros límites y alcanzar nuestros objetivos nos da una gran satisfacción personal. Ahora, volviendo a Ande y Kerem, la verdad es que esta revelación nos ha dejado a todos con muchas preguntas. ¿Cómo es su dinámica durante el entrenamiento? ¿Conversan sobre el pasado? ¿Se apoyan mutuamente? ¿O simplemente se enfocan en el ejercicio? Son preguntas que por ahora no tienen respuesta, pero que seguramente alimentarán la curiosidad de sus fans por mucho tiempo. Imaginen la escena, Ande y Kerem, juntos, sudando la gota gorda, esforzándose por alcanzar sus metas, compartiendo risas y conversaciones. ¿Será que recuerdan anécdotas del pasado, se animan mutuamente a superar los obstáculos, o simplemente disfrutan de la compañía y del ejercicio? La imaginación vuela, y las especulaciones no se hacen esperar. Quizás durante esos momentos, la nostalgia se mezcla con la gratitud por lo vivido, y la amistad se fortalece aún más. Lo que sí podemos deducir es que ambos han madurado mucho y que han sabido construir una relación sana y respetuosa después de la ruptura. Y aunque ya no sean pareja, es evidente que se siguen preocupando el uno por el otro y que valoran la amistad que han construido. Eso es algo muy bonito. Es un ejemplo de cómo es posible dejar atrás el pasado y construir un futuro en el que la amistad y el respeto prevalecen. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han experimentado una ruptura amorosa y se preguntan si es posible mantener una relación cordial con su ex. Otro punto interesante es que gracias a esta revelación, podemos intuir que Ande es una persona muy disciplinada y comprometida con su bienestar. No es fácil mantener una rutina de ejercicio constante, especialmente cuando tienes una agenda tan apretada como la suya. Pero al parecer para Ande el deporte es una prioridad, y no duda en dedicarle tiempo cada día, incluso si eso implica compartir ese tiempo con su expareja. La disciplina es una cualidad fundamental para lograr cualquier objetivo en la vida. Implica establecer metas claras, organizar el tiempo y los recursos, y mantenerse enfocado en el camino. En el caso de Ande, su disciplina se refleja en su físico envidiable, en su éxito profesional y en su bienestar emocional. Es un ejemplo de cómo la constancia y el esfuerzo pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños. Además, esta información nos da una idea de cómo Ande cuida su salud mental. El deporte es una excelente herramienta para lidiar con el estrés y la ansiedad, y es muy probable que Ande lo utilice como una forma de mantener el equilibrio en su vida y de recargar energías para afrontar los retos del día a día.
Aplausos para ella. La salud mental es tan importante como la salud física, y el deporte es una forma efectiva de cuidarla. Ahora bien, para las que quieran seguir los pasos de Hande y Kerem, aquí les dejo algunos consejos para empezar a hacer deporte, incluso si no tienen pareja o ex. Establezcan una rutina elijan un horario y un tipo de ejercicio que les guste y comprométense a hacerlo regularmente. Comiencen con sesiones cortas y aumenten gradualmente la duración e intensidad. Busquen compañía hacer deporte con amigos o familiares puede ser más divertido y motivador. Encuentren a alguien con quien compartir sus objetivos y celebrar sus logros. Varíen los ejercicios para evitar el aburrimiento y trabajar diferentes grupos musculares, alternen entre diferentes actividades. Prueben clases de baile, natación, senderismo o cualquier otra actividad que les llame la atención. Sean constantes los resultados no se ven de la noche a la mañana. Sean pacientes y perseverantes, y verán cómo su cuerpo y su mente se lo agradecerán. No se desanimen por los pequeños contratiempos y sigan adelante. Escuchen a su cuerpo descansen cuando sea necesario y no se excedan, la salud es lo primero. Presten atención a las señales que les envía su cuerpo y adáptense a sus necesidades. Y por supuesto si tienen la oportunidad de hacer deporte con su ex, y ambos se sienten cómodos adelante. Pero siempre con respeto y sobre todo sin rencores. La amistad puede ser una hermosa recompensa después de una ruptura, siempre y cuando se mantengan límites claros y se respete la individualidad de cada uno. En resumen, en este vídeo descubrimos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, a pesar de su ruptura, mantienen una amistad y una rutina deportiva juntos cada mañana. Hande reveló que hacen ejercicio al aire libre como correr, yoga y pilates, y esto es parte del secreto de su belleza y bienestar. La clave es la amistad, el respeto mutuo y por supuesto, la disciplina y el compromiso con la salud, una historia inspiradora. Es fascinante ver cómo dos personas que han compartido una relación sentimental pueden transformar esa experiencia en una amistad duradera. Es una muestra de madurez, respeto y sobre todo, de amor propio. Demuestra que es posible dejar atrás el pasado, aprender de las experiencias y construir relaciones saludables, incluso después de una ruptura. La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor no siempre es para siempre, pero la amistad sí puede perdurar. Nos recuerda que el bienestar emocional es fundamental, y que el ejercicio físico es una herramienta poderosa para alcanzarlo. Nos inspira a ser disciplinados, a cuidar nuestra salud y a rodearnos de personas que nos apoyen y nos hagan sentir bien. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Como siempre me encanta compartir con ustedes las últimas novedades del mundo de la farándula, y me encanta que me acompañen en estas aventuras. No se olviden de dejar sus comentarios abajo, ¿qué opinan de la rutina de Hande y Kerem? ¿Les gustaría seguir sus pasos? ¿Qué otras curiosidades sobre ellos les gustaría saber? Cuéntenme todo. ¿Creen que esta rutina matutina ha influido en sus carreras profesionales? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Aunque sea como amigos, compartan sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no duden en darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, eso me ayuda muchísimo, no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, besos y hasta pronto.